Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, en esta temática, en esta clase del día de hoy vamos a ponernos en contexto, explicar y también ver lo que fue el contexto de la Guerra Federal y sus consecuencias como tal. Como primer aspecto que tenemos que destacar es que tenemos que entender que la Guerra Federal se dio entre dos bandos, es decir, el Partido Liberal contra el Conservador, cada uno obviamente con sus aliados. Cuando el conflicto entre conservadores y liberales condujo obviamente a un enfrentamiento militar, los liberales pidieron obviamente un auxilio, vamos a decir entre comillas, a sus aliados indígenas que prácticamente se desplegaron por todo el altiplano para impedir el triunfo de los conservadores como tal. Durante varias décadas anteriores a la guerra, los liberales siempre habían establecido alianzas con los líderes de las comunidades indígenas, especialmente debido al problema que tenían con la ley de vinculación que ya tocamos en anteriores clases. Obviamente que estos acuerdos establecidos entre liberales e indígenas obviamente tenían como objetivo el tema de la devolución de tierras o la suspensión de las revisitas. Esta no era la primera vez que se establecía una alianza entre indígenas y políticos del sector oligárquico. Por ejemplo, en 1971, el líder indígena Luciano Huilca se alió con el general Agustín Morales para derrocar a Mariano Melgarejo y detener el famoso remate de tierras. Obviamente que Morales deroga estas leyes una vez en el poder y procede a la devolución de estas tierras a las comunidades. Con este antecedente, los liberales buscaban un acuerdo con los dirigentes campesinos para enfrentar a los conservadores. La presencia de indígenas en alrededores de La Paz durante la campaña electoral de José Manuel Puebla en 1896 evidenciaba este apoyo. Así pues, las fuerzas militares de Fernández Alonso se dirigían hacia La Paz. Los liberales convocaron a las comunidades para defender la ciudad. A mediados del mes de diciembre de 1898 se inicia la movilización campesina en todas las provincias paceñas. Los combatientes indígenas tuvieron como visión vigilar los movimientos del ejército conservador y obstaculizarlo, impidiendo prácticamente la provisión de municiones y también de recursos para la guerra como tal. En ese sentido, el 24 de diciembre de 1898, el presidente Severus Fernández Alonso asume el mando del ejército en la ciudad de Oruro e inicia una marcha contra la paz. Obviamente que la provisión de municiones y vituallas fue difícil debido a la hostilidad indígena que obviamente, repito, apoyaban al Partido Liberal. Los rebeldes levantaron barricadas en las vías de ingreso a La Paz para repeler el ataque enemigo. 8 de enero de 1899, el ejército comandado por Fernández Alonso se instaló en la vecina localidad de Viacha, desde donde intentó obviamente iniciar los primeros ataques a la ciudad. En los 3 meses siguientes, la guerra federal se decidió mediante dos batallas. La primera, la de Chacoma o Primer Crucero. Aquí, por ejemplo, los liberales, dirigidos por José Manuel Puando, atacaron la retaguardia del ejército unitario para impedir su habituallamiento. 24 de enero se enfrentaron en el punto de Chacoma a dos regimientos que traían provisiones de azúcar. Los insurrectos derrotan a estas unidades, afectando obviamente que no se puedan aprovisionar de municiones. Es decir, no tenían alimentos ni tenían pertrechos. La segunda batalla, llamada Paria o Segundo Crucero, 12 de abril, en la localidad del mismo nombre, se produjo el combate decisivo que puso punto final al conflicto. Las fuerzas liberales, comandadas por Pando, combatieron durante la mañana contra las tropas leales al gobierno conservador. Aunque fueron inferiores en armamento, los liberales tenían a favor el apoyo de las masas indígenas que obviamente armadas con hondas, cuchillos y lanzas asusaron a los sucrenses y finalmente los vencieron. Ahora, antes de la batalla de Paria, se produjeron dos sucesos que evidenciaban el debilitamiento del control gubernamental sobre el territorio en conflicto. Por ejemplo, en febrero y marzo se produjo una movilización indígena en las cercanías de Oruro, por entonces bajo dominio del ejército unitario con el fin de cercar la ciudad. El 24 de marzo un grupo de liberales depuso al prefecto conservador de Cochabamba y proclamó su adhesión a la Junta Federal de la Paz. Entonces el comando unitario envía tropas para retomar la ciudad. 2 de abril, esta fuerza militar atacó las barricadas de la ciudad del Valle, pero fue rechazada. En esa ocasión se bombardearon los barrios del norte, hecho que aumentó el rechazo al gobierno conservador. Después de la batalla del Segundo Crucero, Severo Fernández Alonso dimite a la presidencia y abandona el país. Es decir, se traslada al país vecino de Chile. En La Paz, este hecho quedó opacado
porque las tropas indígenas comandadas por Pablo Zárate Huilca, obviamente que se desviaron, vamos a decir, de los propósitos que tenía la insurrección liberal y prácticamente empezaron ya a luchar por sus propios intereses como tal. Y justamente a continuación vamos a ver el tema de los indígenas aymaras y justamente al líder de este grupo que era muy conocido en ese tiempo. Para empezar, vamos a entender que Pablo Zárate Huilca era oriundo de la Ayu Coleana de Machacamarca, esto en la ciudad de La Paz. Zárate, por ejemplo, tenía un carisma político que lo convertía en un importante dirigente aymara. De lo poco que se conoce de él, podemos tomar dos puntos importantes. Por ejemplo, en 1890, Zárate era un líder indígena que representaba diferentes comunidades como apoderado. En 1896 aparece dirigiendo una multitud indígena que apoyó la candidatura de José Manuel Pando. Según se contaba, existía una relación de compadrazgo y un trato cercano entre Zárate y Pando. Pese a ello, Zárate no figura como el principal líder indígena al inicio de la insurrección. Fue durante el cerco a Oruro cuando comenzó a destacar. Su carisma como dirigente le permitió convocar con éxito a varias masas indígenas, obviamente armadas precariamente, pero recordemos en grandes cantidades. En la documentación de la época se menciona que junto a Zárate existían otros dirigentes que construyeron un Estado mayor indígena y que murieron durante la represión del movimiento indígena. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Es lo que explicaremos a continuación. Zárate llegó a ser el principal indígena de la Guerra Federal. Tenemos que entender que él empezó a dirigir una amplia red de autoridades tradicionales y dirigentes aymaras. La impresión que causaba ver las grandes multitudes armadas que vencieron al ejército unitario fortaleció obviamente la rebeldía indígena, especialmente en los escenarios de las batallas de esta guerra civil. Las consecuencias de este ánimo exaltado fueron obviamente hechos sangrientos que horrorizaron la opinión pública como tal. Uno de estos excesos se dio en la localidad de Peñas, esto en Oruro, donde tras participar de la batalla del segundo crucero formaron un gobierno con los siguientes objetivos de tipo radical. Por ejemplo, el primero, la devolución de las tierras comunitarias y el castigo de quienes las habían comprado. Se saquearon varias haciendas, se ejecutaron hacendados y mestizos, quienes tenían obviamente peleas por estas tierras. Segundo, el exterminio racial de blancos y mestizos, un acto de venganza por los abusos que los comunarios habían sufrido durante el proceso de desvinculación. Tercer objetivo, la constitución de un gobierno indígena conformado por los dirigentes de la comunidad y que desconocían la autoridad oficial boliviana. Cuarto, el desconocimiento de las autoridades liberales, pues el movimiento indígena en Peñas ya tenía sus objetivos propios como la autonomía indígena. Entonces, en amparo del gobierno de Peña se produjeron muchos abusos contra la población mestiza y algunos de estos propios indígenas señalados como serviles a los conservadores o liberales. Ante ello, obviamente, el gobierno liberal decidió enviar batallones para restringir, vamos a decir, o parar con esta rebelión indígena. En este caso vamos a hablar de un caso interesante que sucedió en la masacre de Moza. El pueblo de Moza estaba ubicado en la provincia de Inquisibe, en el departamento de La Paz. En esta región se había producido un violento rechazo a las comisiones de revisita, tanto por parte de los comunarios como los vecinos de los pueblos. Cuando estalló la guerra, los políticos locales estaban enfrentados debido a las rivalidades personales y aliados familiares que se entrecruzaban, muchos a favor del Partido Liberal, otros a del Partido Conservador. El 28 de febrero de 1899, un destacamento militar enviado por Pando entra en esta comunidad como tal. Lastimosamente, los soldados cometieron una serie de abusos contra los campesinos y vecinos del pueblo, lo que obviamente que generó un odio a este grupo armado. Todo se complica cuando un subprefecto que tenía conflictos con autoridades provinciales acusó a los militares de ser aloncistas, es decir, unitarios, y de estar mintiendo a la población. Esto provocó la movilización de los comunarios de la zona que cercaron al destacamento, lo desarmaron y luego los masacraron dentro de la iglesia del pueblo. Una semana después, se envía a Mohosa un escuadrón llamado Yimani para detener a los líderes indígenas, que habían organizado el ataque y la masacre el 28 de febrero. Cumplida la misión, fueron entregados a los tribunales, donde su juicio, seguido paso a paso por la prensa, terminó con el ajusticiamiento de varios de ellos. Para fines de abril,
la insurrección indígena ya había sido controlada por el ejército, siguiendo órdenes del nuevo gobierno liberal. Es decir, los líderes indígenas, entre ellos Pablo Zaratehuilca, fueron apresados y ejecutados. Como podemos ver en este punto, nos podemos evidenciar claramente que los indígenas aymaras fueron utilizados en este proceso de la guerra federal, ya sea de un lado o de otro como tal. Obviamente teniendo consecuencias más duras, estamos hablando ya de la ejecución de estos líderes como tal. Bien chicos, espero que les haya sido de mucha ayuda esta explicación, que tengan un buen día y nos vemos la siguiente clase.